buenas tardes, ¿cómo están ahí del otro lado? Dios los bendiga, reciban mi abrazo virtual a través de la pantalla. Aquí estamos en un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Hoy estoy excelentemente bien acompañado por un queridísimo amigo y colega, el pastor Amílcar Matosian. ¿Cómo estás, Amílcar? ¿Cómo andás, Seba? Qué lindo verte de nuevo. Siempre es una alegría, conversar y también recordar que cuando te conocí, vos viniste a traernos un juego del Espíritu Santo tremendo en un contexto muy particular. Ha sido de fundamento, ¿no? En mucho sentido para todo lo que estamos viviendo ahora en el ministerio, así que siempre no sé por qué, siempre que te miro me acuerdo de ese primer momento. Creo que fue porque tremendo, fue una administración impresionante. Me acuerdo que te acompañó Ruth y Sergio, estuvieron ahí y claro, para ustedes era normal lo que estaban trayendo, ¿viste? Para nosotros recién estábamos, así que siempre es una alegría compartir ministerio, charlar, en el consejo, lo que sea, y ahora en la escuela, ¿no? Escuela para padres, que wow, qué impresionante este tema que vamos a compartir hoy, ¿no? Así es. Bueno, para aquellos que quizás no lo conocen, Amílcar es un amigo de la casa, la mayoría lo conocemos y bien. Él es pastor, uno de los pastores de la Iglesia Tierra de Avivamiento, ahí en Devoto Centro, acá una de las congregaciones bien cercanas y queridas de la Iglesia de la ciudad. Es coordinador ejecutivo del Consejo de Pastores de la ciudad de Buenos Aires, esposo, padre, autor, escritor, tiene un libro Hincha de excelente. River, hincha de River y de la selección argentina, aclará esto. Aclará. Algún defecto tenía que tener Amílcar, obviamente no pasa por el lado de la selección, sino por la banda. Está bien, está bien. Bueno, escritor, tiene un libro excelente, no es el tema que nos aboca hoy, quizás tengamos que hacer otro programa referido a las redes sociales, un libro que se llama Enredados, que yo se los hice leer a mis hijos adolescentes, está enfocado principalmente para adolescentes, cómo enseñarles a manejar de forma responsable y moderada las redes sociales, las nuevas tecnologías, un tema que nos carga a todos los padres, así que gracias a Amílcar por haber escrito ese libro, de verdad es un curso muy, muy valioso, pero bueno, no es el tema que nos aboca hoy, quizás es un tema que está asociado, ahí Amílcar seguramente va a hablar cómo la adicción tecnológica influye en nuestros adolescentes hoy y puede ser uno de los factores que los mueve a la soledad, a la angustia, a la depresión y al suicidio, ¿no? Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy, el tema del suicidio adolescente. No es un tema muy agradable del cual hablar, pero necesitamos hablarlo en la iglesia, que no sea un tema tabú. Lamentablemente es un tema que frecuentemente aparece en algún medio, muchos medios quizás no lo tratan, pero son alarmantes las estadísticas, ¿no? Yo tengo algunas estadísticas previas a la pandemia, imagino, bueno, ahora Amílcar lo va a desarrollar bien, pero que la pandemia ha recrudecido, ha agravado aún más este problema del suicidio adolescente. Para que se den una idea, año 2019, antes de la pandemia, ya se sabía que en los últimos 30 años se triplicaron los casos de suicidios adolescentes y se consideraba la segunda causa de muerte en menores de edad. Corregime, Amílcar, si no es así. Jóvenes, segunda causa de muerte. Segunda causa de muerte. En Argentina hay más suicidios que homicidios. Terrible, terrible. Así que bueno, queremos abordar este tema principalmente para los padres, ¿no? Cómo tenemos que prevenir, qué luces rojas tenemos que ver, ¿sí? Alarmas ahí sonando en el tablero, pero también para educadores, maestros, para cualquier persona que conforma un núcleo familiar, sea una familia biológica cercana a la iglesia, cómo podemos como familia, como padres, como iglesia, como cuerpo del Señor, trabajar este tema, tanto desde el lado preventivo como
restaurador, ¿no? ¿Qué pasa cuando un suicidio no se concreta? Bueno, cómo trabajar en la vida de ese chico, de ese adolescente, de ese joven para restaurar esa vida y bueno, que esto no sea ya más un flagelo alrededor nuestro. Así que bueno, Amílcar, te dejo, él va a desarrollar la temática, tiene un contenido excelente, viene dando este taller en muchos congresos, eventos, charlas, escuelas, donde lo convocan a abordarlo, así que lo va a desarrollar y después volvemos en los últimos 15 minutos para interactuar con algunas preguntas. Así que los dejo ahí en buenas manos. Muchas gracias, Seba, y gracias también a la Iglesia del Centro que está innovando en este tiempo que nos toca, que es un tiempo histórico, ¿no? Es un tiempo de pandemia, y déjame decirte que los datos que decía recién Sebastián muy bien, claro, esto nos lleva a la reflexión cuando uno tiene en cuenta no solo los datos que él acabó de dar, sino también las tendencias. O sea, aquí está el punto central. Diría Daniel González, si querés guardar tus ahorros y demás, invertí en dólares, porque la tendencia siempre es en alza, ¿no? Por más que venga alguien y te diga, no, ahora es en pesos, ahora es, no importa, lo que importa es la tendencia, ¿no? A lo largo de los años hemos visto que esa moneda es una moneda fuerte, sólida y demás. Lo que importa es la tendencia. En esto también puede haber en algún país latinoamericano o en algún mes menos casos, un poquito menos, un poquito más. Eso varía, y también tenemos que ser conscientes que aquí en Argentina la verdad es que, bueno, las estadísticas, tenemos ahí un agujero, ¿no? Un problema. No es tan sencillo para nosotros sacar datos. Hay toda una cuestión judicial también en el medio, pero te hablaba de tendencia. En los últimos 50 años hubo un 60% de aumento de los casos de suicidio. Pero no solo el tema es el hecho puntual, sino que también es todo lo que está alrededor, la cantidad de personas que intentan quitarse la vida y no lo logran y viven vidas sin propósito, sin sentido, con un dolor que no pueden procesar. Los amigos, la familia que está alrededor de la persona que se quita la vida eficientemente, efectivamente. O sea, el problema del suicidio es un problema complejo. Quisiera que ahí puedas tomar nota de esa palabra, ¿no? Complejidad de la problemática. Estamos frente a un problema complejo. Y los datos que te daba Sebastián, te sumo en Estados Unidos, el año pasado, durante la pandemia, se hizo un estudio, ¿no? Ya ahora estamos acostumbrados a estadísticas, CDC, esto, lo otro, porque claro, estamos en medio de una pandemia, y la CDC justamente de Estados Unidos hizo un estudio que determinó que el 25%, escucha bien, del 25%, es decir, 1 de cada 4 jóvenes entre 18 y 24 años tuvo ideas suicidas el año pasado. La medición fue alrededor de junio del año anterior, cuando la pandemia fue cruda, fue fuerte. Viste cómo son los estadounidenses, miden todo. Nosotros a veces somos lo contrario, tendemos a no medir. Pero digo, el dato que nos da la CDC tiene un efecto hacia nosotros en Latinoamérica. Porque aquí en Argentina, ¿cuánto fue? Ten en cuenta que Estados Unidos no vivió una cuarentena tan cruda como la nuestra. Por lo tanto, en términos generales, estamos hablando de que posiblemente aquí, hipotéticamente hablando, en Argentina fue peor la situación en cuanto al aislamiento y a la soledad. Por lo tanto, esto puede haber sido mucho más. Pero tené en cuenta el dato, 1 de cada 4. ¿Cuántos jóvenes conoces? ¿No? ¿Cuántos jóvenes te cruzás asiduamente en tu trabajo, en la iglesia, en el club, en la calle? Pensá que 1 de cada 4 tuvo ideas suicidas según la CDC en Estados Unidos. Por eso decimos, por estos datos, que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes, que 1 de cada 4 jóvenes en Estados Unidos se quitó la vida. En Argentina hay una estadística que dice que hay 3.000 suicidios aproximadamente al año y que la mitad responde a niños, jóvenes y adolescentes. En cuanto a estadísticas, cada 100.000 habitantes, creció la estadística en Argentina de 7.2 en el 2018 a 8.7 en el 2019. Estos datos
nos tienen que llevar a pensar que estamos frente a una pandemia, pero una pandemia que no le pondría solo el tilde de global, sino también le pondría el título de pandemia global silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque no hablamos del tema. O sea, no hablamos del caso o de la situación, no hablamos, o cuando hablamos, lo hablamos de manera negativa o con un tinte de juicio, ya sea para un lado o para el otro, ya sea de que el que se suicida o el que tiene ideas es un fracasado, o sobrevalorar el tema del suicidio. Hay culturas que sobrevaloran el tema del suicidio. Ese es un peligro, tanto una cosa como la otra. Y digo pandemia silenciosa porque se están multiplicando los casos y tenemos que abrir los ojos. Mira, cuando me metí en este tema, el Señor me llevó a trabajar el tema de la concientización, de abrir los ojos que podemos estar pasando, cualquiera de nosotros, una situación que nos puede llevar a un proceso de ideación y que tenemos que estar alertas para hablarlo, para compartir. Qué importante es tener espacios de confianza donde podamos charlar. Yo quiero darte información, conceptos, pero también te quiero llevar a una palabra y quiero ministrar tu corazón también, porque si estás escuchando esto hay un interés, ¿no? Ya sea desde el lado de ayudar a otros, o ya sea de porque vos estás pasando por un tema de esto, y quiero darte información y contenido. Muchos mitos hay alrededor del suicidio, y uno de ellos es que no lo avisó, no nos dimos cuenta, se quitó la vida, ni sabíamos que estaba mal. El dato que yo tenía hace unos años atrás era que 7 de cada 10 personas que se quitaron la vida lo habían avisado antes. 7 de cada 10. El Ministerio de Salud hace poquito actualizó esto aquí en Argentina y dijo que 9 de cada 10 habían dado señales. Por lo tanto, una persona que se quita la vida es muy, muy, muy probable que haya dado señales. Es decir, es muy poco probable que no haya dado ningún aviso. Al contrario, hay cambios de humor, hay cambios de vestimenta, se aísla, no quiere continuar con ciertas actividades de interés, de gusto que tienen que ver con su vocación, hay cambios, como te decía, de conductas, pero también de humor, los posteos que realiza, la música que escucha, los libros que lee, las personas a las cuales sigue. Tenemos que estar atentos a todas estas cosas que parecen desapercibidas, parecen detalles, pero ahí está, ¿no? Ahí está marcando una señal, marcando un cambio en el cual puede estar mostrando que hay una persona que está en ese proceso de ideación suicida. El otro mito que hay es el dicho, está queriendo llamar la atención, ¿no? Decir, sí, dice que se quiere quitar la vida porque está queriendo llamar la atención, o tuvo una conducta parasuicida porque está queriendo llamar la atención. Yo siempre digo lo mismo. Con este dato que te acabo de dar, que 7 o 9 de cada 10 que se quitaron la vida lo habían avisado antes, si alguien te dice, si alguien tiene alguna conducta parasuicida y si está queriendo llamar la atención, prestale atención. Porque de alguna manera está avisando, está diciendo, me pasa algo. Generalmente es una persona que no puede procesar el dolor. Hay un psiquiatra muy interesante que después de atender tantos casos, ¿no?, de suicidios, dijo, la persona que se quita la vida en realidad no está queriendo acabar con su vida, sino terminar con el dolor que no puede procesar, con el dolor que no puede soportar, porque claro, hay situaciones, no todos estamos armados espiritualmente, nuestro cuerpo, nuestra alma, no estamos armados con una red de contención suficiente para socorrernos, acompañarnos, ayudarnos, no todos tenemos esto. Y muchos caen en este momento en el cual ya no saben por dónde encarar, ya no saben por dónde, qué puerta tocar, y ahí está, ¿no? Ahí está la ideación que tiene una consumación, pero hay muchísima esperanza respecto a este tema. Por más que la estadística sea cruda, por más que esta descripción que te acabo de dar, hay esperanza. Y una de las esperanzas que hay una ventana ahí de oportunidades, es la escalada del suicidio. Una persona que efectivamente se quita la vida, no lo hace de un día para el otro, ¿sí? O sea, no solo avisa, ¿sí?, no solo va dando señales, sino que empieza con una idea,
empieza con una declaración en su corazón o así con palabras de no encontrarle sentido, de querer quitarse la vida, de no encontrar la solución. Es una idea que luego empieza a ser como si fuera una escalera, ¿no? Una escalera descendente. Es un primer escalón, una primera vez que lo idea, una primera vez que lo piensa, y luego va profundizándose ese pensamiento y cada vez se hace más concreto. Esa idea deja de ser un concepto y empieza a buscar la persona de qué manera, cómo, cuándo, dónde, hasta que lo intenta. Y muchos que lo intentan no lo logran hacerlo eficientemente. Entonces tiene ahí otra oportunidad o vuelve a una restauración y una restitución de todo ese camino negativo que tuvo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto nos da tiempo. La escalada del suicidio, esta escalera descendente nos da tiempo. Esto no surge de un día para el otro. Pasan días, semanas, meses. Por eso hay que estar atento, hay que estar alerta frente a estos cambios que te decía, frente a estas conductas inusuales, frente al tipo de posteos que realiza, porque si una persona está avisando, puede ser que a lo largo de las semanas o de los meses, y ahí tenés una ventana de oportunidad para orar, para acercarte, para acompañar, para preguntarle, siempre surge esto, ¿no? ¿Está bien decirle? ¿Está bien preguntarle? ¿Alguna vez pensaste quitarte la vida? Bueno, mirá, en esta altura todos los profesionales y yo también recomiendo que le preguntes. Si hay algo en tu corazón, si vos ves que una persona, le tenés que preguntar, porque eso puede ayudar, puede ser como una ruptura de un dique, ¿no? Que la persona pueda confiar y empezar a volcar todo lo que tiene en su corazón. La escalada del suicidio, entonces, nos instruye en que una persona, antes de querer hacerlo eficientemente, querer concretarlo, tiene un tiempo, se toma un tiempo. Entonces ese tiempo es una ventana de oportunidades. Un gran error que cometemos a introducirnos en este tema complejo es ponerle un título, ¿no? Bueno, se quitó la vida porque, ¿no? Y ahí está, ¿no? El simplismo, la simplicidad de decir, bueno, sí, porque lo dejó la novia, sí, porque tuvo una deuda, sí, porque, bueno, viste cómo era, muy impulsivo. Todos las personas que han intentado quitarse la vida o que eficientemente lo hicieron, se ve a lo largo de estos casos que no hay una sola causa que los lleva a la persona a querer intentarlo o quitarse la vida. El suicidio es tan complejo como multicausal. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un montón de factores que llevan a una persona a quitarse la vida. Por supuesto que hay un factor que desencadena, como aquella gota que rebalsa el vaso, que puede desencadenar el hecho del suicidio. Como te decía, ¿no? Lo dejó la novia, hay una deuda, perdió su trabajo. Bueno, puede ser una situación puntual, pero el común denominador de esto es que hay muchas causas, es como que va sedimentando, ¿no? Va afirmándolo en esta idea. Y esto nos habla de la complejidad del tema. Por eso no podemos traer soluciones simples a temas complejos. En otras palabras, tenemos que abordar la problemática del suicidio desde un lado de complejidad. Me encanta mucho los médicos cuando nos hablan a ver, ahora está muy común esto de los antibióticos, ¿no? Y entonces, bueno, el médico capaz no sabe cuál es la bacteria que está provocando esa fiebre, entonces te dice, bueno, toma este antibiótico que es de amplio espectro, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, va a atacar a todo lo que conocemos. No sabemos cuál es puntualmente, pero es tan amplio. Y de esta manera nosotros tenemos que entender el suicidio. Es un tema complejo. Así también, cómo nosotros lo vamos a abordar, pero para entender la complejidad, te traje dos conceptos. Primero sería entender al suicidio desde el lado de lo negativo, factores de riesgo. ¿Qué cosas, ¿sí? Son riesgo en que una persona se quite la vida? Y por el otro lado está lo que sería un entendimiento más de lo positivo. ¿Qué factores protegen a una persona para que nunca
lo intente, para que nunca lo piense, ¿sí? Y aquí te traje 17 factores de riesgo. El doctor Gustavo Bedrosian hizo una review en su doctorado de todo lo que había estudiado sobre el tema del suicidio juvenil y determinó y pudo describir 17 factores de riesgo. Mira, te voy por el primero, ¿no? No es en orden de jerarquía, sino es un orden aleatorio, ¿no? El primero sería el acoso, cualquiera sea, o abuso, si estamos hablando de ciberbullying, de bullying, de grooming, de el abuso sexual, de cualquier tipo de acoso o de abuso, es un factor de riesgo. Es decir, que una persona que fue abusada sexualmente, ¿sí?, posiblemente, sumado a otros factores, pueda intentar quitarse la vida. Ahora, no significa que toda la persona abusada vaya a quitarse la vida, pero es un factor de riesgo. Yo tengo que prestar atención a esto. Hay un error muy común que nosotros cometemos, otro, es que asociamos el suicidio a la depresión, ¿no? Este es otro factor de riesgo. La verdad es que no toda persona depresiva se quita la vida. Hay personas que no están depresivas y se quitan la vida igual. Por supuesto, hay muchas que están por este proceso, una tristeza profunda y no pueden superarlo y lo intentan quitarse la vida, pero tenemos que empezar a, digamos, a pensar el tema del suicidio desde un lado de complejidad y en un lado de simplismo, ¿no? Decir A, B, B, 1 más 1, 2, porque en estos casos 1 más 1 puede ser 30. Así que paso a describirte los factores de riesgo: acoso y abuso, depresión, impulsividad, una persona que es demasiado impulsiva, es decir, que no mide las consecuencias, avanza de manera introspectiva, escasa habilidad social, incapacidad de vincularse, ¿sí?, con otros, de tener una red de amigos saludables, de vincularse con alguien desconocido, escasa habilidad para resolver problemas, no puede afrontar los problemas, no sabe cómo identificarlos, no sabe cómo solucionarlos. 6, comportamiento suicida previo, es decir, un intento previo es un factor de riesgo. Suicidio cercano de algún amigo, de algún familiar, también es un factor de riesgo. 8, escasa inteligencia emocional, es decir, incapacidad de reconocer sus emociones asociados a un problema o asociados a una situación o simplemente un estado emocional para poder gestionarlo. Pobreza en la comunicación, aquí no se está refiriendo a lo gramatical, ¿no?, sino está queriendo referirse a los temas de cómo yo hablo, cómo yo me comunico de lo que me pasa, de lo que está pasando alrededor, de cómo encaro una conversación. Falta una red de contención, punto 10, este es clave. Falta una red de contención, estamos hablando de distintos, como serían columnas que soportan nuestra vida integral. 11, dificultad en el manejo del estrés. Es decir, las tensiones, ¿no? Las tensiones, wow. Cómo nosotros ahora sí es clave esto en el sentido de poder sacar a nuestros chicos de la lógica del síndrome Peter Pan. Es decir, pareciera que hay una sociedad que no quiere crecer, una niñez y adolescencia que no quiere pasar a la adultez, ¿no? Y nosotros tenemos que, como padres, como pastores, como líderes, como tíos, como abuelos, ayudar a que nuestros chicos crezcan, vayan superando las dificultades de cada uno de sus ciclos de vida para saltar a la adultez, que es el mejor lugar. Pareciera que la sociedad nos lleva a sobrevalorar la juventud, y claro, es decir, lo está diciendo un chico joven, ¿no? Seguramente alguno dirá, es un vivo este, es decir, pero la verdad, es decir, la vida es completa y nacemos siendo bebés, pero después pasamos a la niñez y luego a la adolescencia, a la juventud y llegamos a la adultez. Vivimos en una sociedad en la cual un montón de gente que de alguna manera tiene el cuerpo y el aspecto de adulto, pero funciona como un adolescente. Esto lo hablo en relación con el estrés porque es una problemática, ¿no? Pareciera que queremos vivir una vida sin tensiones, sin dificultades, sin problemas. No. Además, Cristo nunca nos dijo esto. Nunca nos dijo que no íbamos a tener problemas o dificultades. Nos dijo que en medio de la dificultad Él iba a reinar, que Él iba a ser nuestra paz, que Él nos iba a impartir del gozo. De esto se trata, ¿no? Volver a esta enseñanza, a esta pureza, a esta simplicidad. Perfeccionismo es otro factor de riesgo. Es decir, en aquellas casas o aquellos amigos, ¿no?, donde el 9,50 no alcanza, donde si no es 10, afuera.
No estoy hablando aquí de la excelencia, ¿no? Pero el perfeccionismo es un factor de riesgo. Manejo de las frustraciones es otro factor. El alcohol y las drogas siempre presentes. Las sustancias es un tema muy peligroso para el tema del suicidio, para todo en la vida, pero en particular para esto, ¿no? Falta de proyectos o desafíos, baja autoestima y desilusiones espirituales. Sería este el abordaje desde lo negativo, ¿no? ¿Qué factores son de riesgo para que cometer, para que personas intenten el quitarse la vida? Como les decía antes, del psiquiatra no es quitarse la vida, sino querer apagar el dolor. Ahora, desde el lado de lo positivo, ¿no? ¿Qué factores encontramos que protegen, que cuidan, que abrazan? Se los describe en grandes 3 categorías: familiar, cognitivo y de personalidad, y cultural y sociodemográficos. O sea, ya ahora voy aterrizando, ¿no? Aterrizando en la posible abordaje, en la forma en la cual entiendo que tenemos que compartir, acompañar. Factor protector, las familias saludables, que hay estabilidad, no estoy hablando económica, estoy hablando de estabilidad en todo sentido, que tienen un buen diálogo, que tienen buenos recuerdos, que se anclan en el amor, en la empatía, en la compasión. La familia de este calibre es una familia que protege a las personas para que nunca lo intenten, para que nunca lo piensen. Cognitivo y de personalidad tiene que ver con lo interno, ¿no? Tiene que ver con las herramientas psicomoespirituales. Este es un concepto que te siembro en el libro que reescribí, porque escribí el libro Enredados en el 2016, lo publiqué en el 2017 y luego por la pandemia hice una reedición desde una perspectiva pandémica, porque entiendo que esta pandemia ha hecho un quiebre, un aceleramiento de un montón de procesos que están revolucionando la estructura global y social, y hablo en el libro de que tenemos que tener una perspectiva no solo integral, sino psicoespiritual. Es decir, este factor de protector se refiere al poder ayudar a que los chicos y los adultos, todas las personas, adquieran herramientas psicológicas, adquieran herramientas emocionales, adquieran herramientas espirituales, como la oración, como la lectura de la palabra, como asistir a una congregación y servir y desarrollar una vocación. Claro, está aquí hablando de cómo manejar el enojo, de cómo interpretar las emociones, de identificarlas, interpretarlas y gestionarlas. Tiene que ver con esto de poder reconocer y tener un autoconocimiento, cuáles son nuestras características más fuertes, cuáles son nuestras debilidades, factores cognitivos y de personalidad. Y por último, la categoría cultural y sociodemográfico, ahí está hablando de aquellas cuestiones macro, ¿sí? La música, las costumbres, las cuestiones bien macro, como que te decía al principio, hay culturas, ¿no?, que favorecen a una multiplicación de suicidios y otras que no. Entonces, aquí hay algunos aspectos que tenemos que ir descifrando, ir teniendo revelación, ¿sí? Revelación de cuáles son aquellas cosas que tenemos que continuar en la cultura, mantener, sostenerla, aquellas que tenemos que sacarlas de lado, ¿no? Acá está hablando también de los referentes, de que los referentes pueden ser grandes cuidadores, protectores, referentes por supuesto positivos, referentes que tengan proyectos, referentes que se los vea y que manejan adecuadamente el estrés, las tensiones, los problemas, que reconocen sus emociones. Aquí está, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con los vínculos que no son familiares. Ahora, ¿qué puedo hacer frente a una persona, frente a una situación que está en esta ideación o que ya tuvo algún intento? Lo primero es entender que no hay soluciones simples a temas complejos, ¿ok? Lo compartía hace unos minutos atrás. Estamos frente a un tema complejo. Traté de hacerlo lo más simple posible, describirte cuál es la problemática del suicidio. Es un tema complejo, que requiere un abordaje entonces complejo. Te decía que había algo de los médicos que me gustaba, esto de la medicación de amplio, ¿no? Efecto. Con el tema de la bacteria también hay un proverbio muy interesante de los médicos que dice que no hay enfermedades sino enfermos. Es muy interesante, ¿no? Ahora dirás, Amílcar,
qué bicho te picó, ¿no? ¿Qué te pasó? Porque, claro, para dar un ejemplo, ¿no? El COVID es una enfermedad que existe, está ahí, el PCR, si viajaste o no viajaste, o te hicieron. Hace poquito tuvimos que hacerle el PCR a Iván, al final, uno de mis hijos, al final fue negativo. Es decir, hay una enfermedad, pero ¿qué están diciendo los médicos a nivel de lo filosófico? Están diciendo que no todos reaccionamos, nos enfrentamos a las enfermedades de la misma manera, porque somos seres diferentes. Somos seres, de alguna manera, que tenemos diferentes formas de ver, diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir. Por eso tenemos que tener una perspectiva, no solo desde la complejidad, sino una perspectiva integral. Y cuando hablo de una perspectiva integral me refiero a no solo pensar en que somos cuerpo y que a veces requiere una medicina que pueda durante un tiempo poder equilibrar nuestros químicos, también somos seres espirituales que requerimos de la oración, de la lectura, de la alabanza, de la administración, de la pastoral, de la iglesia. También somos almáticos, somos alma, o sea, tenemos emociones, tomamos decisiones en la vida, pero no solo que somos cuerpo, alma y espíritu, te quiero dar una amplitud mucho mayor, también somos seres sociales, que necesitamos amigos, necesitamos compañeros, necesitamos familia, necesitamos respirar con otros, sentir con otros, jugar con otros, divertirnos, llorar con otros. Y también somos seres económicos. Es decir, si hay una persona que está pasando por problemas de deudas o de trabajo financiero, no puede salir de ciclos de deuda y de pobreza, ese es un problema que hay que atender, que hay que acompañar. Y por otro lado, y por último, podría decir que somos también seres vocacionales. Hay propósito, hay una asignación, hay un sentido que tenemos, que Dios nos ha impreso antes de la fundación de la tierra y que tenemos que caminar en eso. Aunque no seamos famosos, aunque no tengamos éxito, aunque no nos vaya totalmente bien, hay un llamado. Y si nosotros caminamos en ese llamado y seguimos y persistimos, vamos a alcanzar el éxito. Nos va a ir bien en la vida, a pesar de los problemas y las dificultades, si atendemos a lo que está latente en nuestro corazón. Diría Viktor Frankl, la vocación es eso latente que está demandando cumplimiento, ¿no? Es decir, permanentemente está ahí, taca, 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 queriendo que se manifieste, que se avance. Efesios nos habla, ¿no? De que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que la salvación es por fe, dice, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablando ahí de vocación, de llamado, de propósito, una asignación, un diseño divino que tenemos que caminar, perspectiva integral hacia adentro, pero también una perspectiva integral hacia afuera. Es decir, tengo que entender a la persona y tengo que abordar a la persona desde su entretenimiento, desde el deporte, desde el colegio, desde la iglesia, desde la familia, los amigos y también teniendo la opinión de profesionales de todas las áreas. Si yo quiero ayudar a una persona a salir de una ideación suicida o poder terminar con esto de algunos intentos que tuvo, tengo que trabajar de manera integral, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Si tenemos grupos de WhatsApp para organizar la agenda, para organizar alguna actividad, para la administración, para lo que sea, te desafío a que tengamos grupos de WhatsApp con un nombre y un apellido de una persona que esté pasándola mal, que haya tenido algún intento, que esté pasando por una ideación. ¿Y ahí quién va a estar? Ahí van a estar profesionales, ahí van a estar alguien de sus amigos, alguien de la familia. ¿Para qué? De la escuela, también alguien para orar, para buscar estrategias, diferentes abordajes que de manera directa o indirecta puedan sacar a esta persona de los ciclos de muerte y llevarlo a un ciclo de vida, un ciclo de bendición. Perspectiva de un abordaje desde la complejidad, una perspectiva integral. La otra propuesta, y esta se las tiro a los profesionales que están allí en la iglesia, tener una perspectiva transdisciplinaria. Es decir, ya no solo la disciplina sola abordando el tema del suicidio, o muchas disciplinas
trabajando el tema, o en algún punto que todas esas disciplinas que trabajan el tema, tener un punto en común, sino crear un mismo espacio para discutir, debatir, investigar, desarrollar conciencia con campañas, buscar recursos para erradicar, para por lo menos frenar la tendencia en alza para que vaya una tendencia hacia la baja sobre el tema del suicidio. Es decir, pasar de una mirada disciplinaria, donde yo estoy, psicólogo, abogado, contador, político, lo que sea, ¿no? Médico, psicopedagogo, trabajador social, de una mirada de la disciplina, pasar a una transdisciplinaria. Ya no solamente tocar algún punto, sino crear un mismo espacio de trabajo para poder trabajar. Y la verdad que en esto estoy, quiero realmente poder romper con todos los mitos, con todas las mentiras que venimos trasladando culturalmente en los últimos siglos y poder generar una tendencia hacia la vida, una tendencia hacia la esperanza. En Cristo Jesús lo podemos hacer. Otro de los abordajes que yo quiero llevarte a pensar es que podamos dejar de tener una mirada como el sacerdote y el levita, y así como el celular, ¿no? Yo lo tengo aquí, el celular, y si rápidamente lo ves y te fijas, haces así para abajo y vas a tener lo que es el modo avión, ¿no? El modo avión nosotros lo usamos mucho para cuando queremos desconectarnos del mundo, o bueno, cuando estamos en un avión. Justamente, la verdad es que tenemos que desarrollar muchísimo más lo que es la empatía y la compasión. Quisiera que podamos convertirnos en grandes buenos samaritanos y que podamos nuestro modo espiritual en modo compasión. ¿Te acordás la historia? Ahí estaba el medio muerto en el camino y pasa el sacerdote y el levita ahí ocupado en sus temas, preocupado por sus agendas y demás, pasa de largo y no hace nada. Sin embargo, el samaritano, aquel ejemplo que Jesús nos dejó para cómo tenemos que encarar la vida, ¿no? La vida como seguidores de Cristo, como padres, como pastores, como líderes, como todo, ¿no? Ahí está el samaritano, escucha al medio muerto gritando en el camino y se acerca. Es muy interesante que el samaritano saca de sus bolsas, de sus cosas, saca lo necesario para curarle las heridas. Evidentemente el samaritano estaba preparado y tenemos que prepararnos para tener aceite, vendas. El samaritano no solo venda la herida con cosas que ya tenía antes, sino que también invierte tiempo, dinero, basta un hospedaje. El samaritano deja su viaje, deja lo que estaba haciendo para atender al medio muerto. Acá nos da muchas pautas, pero no es el hecho instrumental de lo que tengo que hacer, porque el samaritano nos enseña que no es tanto lo que tengo que hacer, sino desde dónde lo hago, ¿no? La compasión que siente el samaritano viene de las entrañas, un amor que hace, un amor que es compasivo, un amor que realmente nace de lo profundo y que así como la vocación demanda cumplimiento, la compasión demanda acción. No es un amor que se queda en las palabras, sino que hace. Y ahí lo vemos al samaritano haciendo muchas cosas, y una de las cosas que hace es suspender su viaje, su destino, dedicarse al medio muerto, pagarle un hospedaje, y luego dice, cuando vuelva, le dice al dueño, cuando vuelva de mi viaje, yo voy a volver a ver si hay alguna deuda, algo para saldar. Fíjate qué interesante que es que el samaritano no deja de hacer su responsabilidad, simplemente la suspende por un tiempo para atender a esta persona que estaba. Quiero que pienses en esta generación, en personas puntuales que están como medio muertas en el camino, sin fuerza, sin tener esa capacidad de poder resolver, de poder salir adelante. ¿Quiénes vamos a ser? ¿Los sacerdotes, los levitas, en este caso, que pasan de largo, o vamos a ser el samaritano, que atiende, que resuelve, que bendice, que abraza, que da sentido? Para terminar el abordaje y luego compartirte algo del corazón, la iglesia, ¿no? La iglesia, la comunidad protege, ¿no? Hablamos mucho de esto, ¿no? La iglesia no es el cartelito en el frente, la iglesia no es el templo, la iglesia es mucho más. Y la iglesia protege cuando tiene un liderazgo centrado en las personas y no en las cosas, como el samaritano. Y la iglesia realmente protege
cuando construye, escucha bien, una comunidad saludable donde se experimenta el poder de Dios y a la vez se respira el amor ágape. Me encanta Hechos de los Apóstoles porque se ve claramente estas dos grandes características. Por un lado, la comunidad que comparte todo lo que tiene, que se apoya, que se ayuda. Y por otro lado, el poder de Dios. Los enfermos que van a Pablo para darle sus prendas, la sombra de Pablo, la sombra de Pedro, tremendo cómo Dios protege al apóstol en el naufragio, lo muerde una serpiente y no le pasa nada, tremendo, cómo Pablo se cae y después vuelve en sí, es fortalecido. Hay tremendo poder de Dios, experimenta milagros extraordinarios y en paralelo un extraordinario amor. Es un gran desafío que tenemos por delante, de convertirnos en una iglesia que no solo experimenta el poder, sino también es comunidad. Y no solo es comunidad, sino que también experimenta el poder de Dios, que no son conceptos antagónicos, sino que son complementarios. Y esto está en Hechos de los Apóstoles, por lo menos ahí lo vas a poder ver, y es nuestro punto de partida. Pero tenemos un antecedente, a Jesús con sus discípulos, cómo él pudo llamarlos amigos y reírse y compartir tiempo, pero a la vez experimentar el poder del Hijo de Dios, ¿no? Qué tremendos milagros, pero qué tremenda comunidad, cuánto amor y cuánto poder en simultáneo. Es el gran desafío que creo tenemos por delante en esta década que vamos a enfrentar, que es una década de las desigualdades, una década de los trastornos, es una década donde vamos a tener muchísimas complejidades, pero donde va a brillar el Evangelio, porque nosotros somos la solución, la salvación para todo esto. Fíjate, ¿no? La iglesia, un espacio donde convivimos todos, no importa la raza, no importa nuestra cuenta bancaria, no importa nuestra edad, somos familia. ¡Wow! ¡Qué poder hay en esto!, ¿no? Generalmente en la sociedad hay pequeños grupos, ¿no? Donde van por intereses, por gustos. Aquí no importa cuáles sean nuestros gustos e intereses o nuestros ideales, incluso nuestro partido político, estamos atravesados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Es tremendo, esto es sanador, esto es tremendo. Si podemos expresar el cuerpo de Cristo en su máxima expresión en la tierra, vamos a ver tremendos milagros, vamos a ver esta comunidad que es sana, que es saludable, que es terapéutica. Para terminar, quiero mostrarte esta imagen y decirte que en tus noches más oscuras, donde aparezca la muerte para pedir tu cabeza, Jesús va a ser tu león que te va a proteger, te va a defender y va a echar fuera a la muerte de tu vida. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Jesús se lo dijo ahí, ¿no? Estaba frente a la tumba de su amigo y estaba llorando, estaba triste Jesús. Y las hermanas de Lázaro, amigas de Jesús, van a encararlo y le dicen, ¿cómo puede ser? Porque claro, Lázaro estaba vivo hace unos días, pero ya había muerto. Y Jesús no atendió al llamado de las hermanas. Y Jesús llega cuando ya estaba muerto. Hay personas que hoy están pasando por esto y están como en la tumba. No han muerto todavía, pero están como en la tumba con vendas. ¡Wow! Ahí están con vendas en la tumba y viene Jesús y hoy está enfrente y te dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. Este es el tiempo de pararnos como Jesús frente a la tumba, frente a estas personas y decir, Lázaro, ven fuera. Y a esto te quiero animar en esta noche. Haces esto con nombre y apellido de personas que han tenido ideación o han tenido intentos de poder clamar con nombre y apellido. Martín, sal fuera. Juan, sal fuera. María, sal fuera. Ignacio, sal fuera. Amalia, sal fuera. Y creer que ese que resucitó de los muertos va a poder resucitar las personas que están con problemas, con dificultad y en un proceso de ideación suicida, trayendo vida, esperanza en medio de la muerte. En las noches más oscuras
donde la muerte viene a pedir por nuestra cabeza y por nuestra vida. Jesús es nuestro león que nos defiende y nos rescata. No importa en dónde hayamos estado, no importa lo que hayamos pasado, Él es nuestro abogado y nuestro defensor. Él es nuestra resurrección y Él es nuestra vida. Si creemos en Él nos va a rescatar. Seba, hasta aquí un poco el taller y el mensaje que quería compartir con ustedes sobre este tema, ¿no? Tan difícil, tan complejo, donde creemos que la mano de Dios va a estar con nosotros, no solo para ayudarnos en el proceso, sino también para romper ciertas cosas espirituales que nos llevan por este camino de muerte a la esperanza, a la luz de Jesucristo. Amén. Gracias, Amílcar. Amílcar es un gran evangelista, como habrán notado también, así que gracias por impartirnos esa dosis de fe, de esperanza, ante una realidad tan triste, tan dura. La oscuridad se vence con la luz, ¿no? Así que siempre todo nos remite ahí al mensaje del Evangelio y a la vida que nos da nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Ahí, Amílcar, cerrar con algunas preguntas. Acá estuve tomando nota. Quizás profundizar un poco en lo que vos llamabas conductas parasuicidas, ¿no? Decías que 7 o 9 de cada 10 personas jóvenes, adolescentes que intentan suicidarse dan señales previas, ¿no? Hablabas también de la escalada del suicida. ¿A qué te referís por conductas parasuicidas? Entiendo conductas parasuicidas es que no son conductas concretamente que son suicidas, un intento 100% considerado, ¿sí? Pero sí son prácticas que están vinculadas y asociadas. Las pastillas o el cutting, ¿sí? Son conductas en este sentido. Y ahí viene la típica, en muchos casos, bueno, está queriendo llamar la atención, nunca lo va a hacer en realidad. Y las estadísticas nos muestran de que si una persona está pasando por esto, lo va a intentar hasta lograrlo. En algunos casos se sabe que los hombres son mucho más fuertes, sanguinarios, más, no sé, más crudos, más crueles y tienen muchísima más efectividad que las mujeres, pero el punto está aquí de poder estar alertas, ¿no? Frente a estas conductas. Ahora, cuando hablamos de cambios, de estar alertas en ciertas señales, no solo nos referimos a estas conductas parasuicidas, sino particularmente en los casos más simples, como decir, aquellos que dejan de ver a sus amigos o dejan carreras, sueños, proyectos, o se aíslan, ¿no? Como siempre cuento en este contexto de pandemia, donde estuvo tan, digamos, a flor de piel el aislamiento, ¿no? La palabra aislamiento. Bueno, yo he visto cómo chicos o adultos también han caído en un doble aislamiento, un aislamiento por dos, es decir, el aislamiento obligatorio que todos tenemos que hacer por viajar o por alguna situación epidemiológica puntual, muchos se han apartado totalmente, ¿no? Se han quedado en sus camas, se han quedado en sus habitaciones, se han apartado, ¿no? Y esto es una señal también, algo está pasando ahí. No quiero decir que sea algo vinculado con el suicidio, pero sí hay algo que está pasando y que tengo que prestar atención. Cambios de conducta, cambios de humor, formas de vestir distintas, tipo de música o seguidores que estoy, tipo de posteos, mensajes que doy, palabras, ¿no? Es decir, esta vida no tiene sentido, mejor, ¿para qué nací? Sí, son cosas que, claro, alguno de nosotros la tiene asociados, capaz en un hecho puntual, la podemos llegar a decir, pero se entiende, ¿no? El contexto no es lo mismo, la forma no es la misma, y ahí tenemos que estar bien alertas. Por eso decía que cuando pensamos en términos de oportunidades, la escalada del suicidio nos da una cierta esperanza, que una persona desde que lo idea hasta que efectivamente lo intenta, pasa tiempo. Y en algunos casos pasa mucho tiempo. Pero claro, si estamos muy inmiscuidos en nuestros temas, nos vamos a perder de esos detalles. Por eso hay que estar alertas y atentos. Sí, sí. Sí, ahí pensándolo como padre, ¿no? Porque por ahí el riesgo es empezar a ver intentos de suicidio por todos lados, ¿no? Cuestiones que son normales de un hijo o una hija adolescente y más en este contexto, ¿no? Bueno, lo noto muy con las redes, con la tecnología o encerrado en su pieza o aislado.
bueno, cuáles son realmente esas alarmas que tengo que escuchar, esas luces rojas que ver. Me parece muy interesante lo de chequear qué están viendo, qué están escuchando, la ropa, ¿no? Hay toda como una cultura dark. Ahora está La muerte, tal cual. en el tema del anime. No sé si, bueno, vos como pastor que trabaja mucho con adolescentes, parece algo inocente, ¿no? El anime, que son los dibujitos animados japoneses, orientales, pero a veces detrás del anime se esconde toda una cultura de muerte. No sé si coincidís con esto. Hay mucha soledad de los chicos enfrente de una pantalla y nunca, digamos, vamos a saber qué es lo que están consumiendo en totalidad. Es decir, y no sabemos la total influencia que todo esto tiene en la vida de nuestros chicos. Fíjate qué interesante, hace poquito tuve un vivo con Viviana Barrón y una persona me preguntaba, ¿cómo hago para sacar a mi hijo de su cama, de su escritorio, de su habitación? Y yo le decía, la verdad es que no lo tenés que sacar, lo tenés que ayudar a que entre a otra cosa. Es decir, a veces pensamos mucho en términos del que no tiene, y en realidad tenemos que empezar a pasar como padres, específicamente hablando ahora, a ayudarlos a que entren, a tratar de tentarlos, de seducirlos, en el buen sentido, hacia sus intereses, gustos, mostrarles lo bueno de la vida. Yo veo una generación demasiado encerrada en sí mismo, demasiado encerrada en la virtualidad, que por supuesto que la virtualidad tiene tremendos beneficios, pero a veces cuando hay un consumo demasiado excesivo, hay una peli muy interesante, Ready Player One, no sé si la viste, Seba, pero la tenés que ver con tus hijos, es muy interesante. El cierre es tremendo, te lo voy a dejar, no te voy a spoilear la película, pero el dueño de una empresa de videojuegos muere y decide donar todas sus acciones, todo su dinero, el juego, a uno que gane una partida específica de un juego. Entonces, bueno, ahí está la lucha, yo qué sé, y gana un pibe. Muy interesante la reflexión que este hombre de los videojuegos hace sobre la realidad física y la realidad virtual, y cuál es la decisión que este joven toma con respecto al juego. Algo que le encanta, algo que le apasiona, pero te digo, la tenés que ver porque ayuda justamente a poder salir de este territorio bueno, que a veces pareciera como demasiado empantanado, pero bueno, volviendo al tema del suicidio, para cerrar, no tenemos que ver fantasmas, pero tampoco negar una realidad. Entonces ahí está, ¿no? ¿Hasta qué punto es un cambio simplemente normal de la adolescencia o por eso validarlo? Por eso preguntar, ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás? ¿Qué? Pero claro, para hacer esto tengo que tener por lo menos dos cosas. Confianza y tengo que habilitar espacios. Y ahí está. Y eso, la confianza, algunos padres nos quedamos con la imagen de nuestros hijos con el biberón, ¿no? Y la mamadera, y decimos, ¿cómo te llevas con tus hijos? Bárbaro, cuando le doy la mema, claro, pero el pibe tiene 38 ahora, ¿viste? Entonces tenemos que reconectar con nuestros hijos y realmente entender cuál es su ciclo de vida, cuáles son sus nuevos gustos e intereses y qué es lo que le está pasando. Y esto es tan dinámico como la vida en sí misma. Entonces permanentemente tengo que estar reconectando con esa realidad para que no se me pierda ningún detalle. Hay cosas que son de la vida, de lo cotidiano, pero otras no, y ahí estar alertas. Sí, sí. Sí, y esto, ¿no? Darles alternativas. A veces nos quedamos solo con el no, pero decime qué cosas sí, ¿no? Las cosas positivas y que no pasan solo por lo espiritual, ¿no? Me encantó lo que decías de entendernos como un ser integral, espíritu, alma, cuerpo. Tan importante como decirle, bueno, tenés que conectarte con tus amigos cristianos, orar, ayudarlo, apuntalarlo en lo espiritual, que haga deporte, ¿no? Hoy se sabe que ese es un factor preventivo contra esto, ¿no? El aislamiento, la depresión, el que tengan... el deporte te forja, ¿no? La resiliencia, ese salir adelante. Gran parte del problema del suicidio, ¿no? ¿Por qué pega tanto en adolescentes y en esta época, en esta generación? Bueno, vos hablás mucho de las generaciones, los millennials, que se sabe sociológicamente que tienen una baja tolerancia a la frustración.
¿no? Detrás de todos esos factores de riesgo que mencionaste, ¿no? De los acosos, el ciberbullying, el estrés, bueno, siempre hay un escape, ¿no? El suicidio, en definitiva, es eso. Una persona que busca escapar de un dolor poniendo fin a su vida, ¿no? Y qué importante es forjar en nuestros hijos la tolerancia a la frustración. Che, la vida no es Disney, no es un parque de diversiones, no es todo perfecto, hay problemas, hay dolor, hay sufrimiento, pero uno puede sobreponer. Me encanta Michael Jordan cuando dice, todas las que erré me permitieron meter la del título, ¿no? Es decir, la visión es al revés. Todos los problemas que enfrenté formaron en mi carácter, formaron en mí, adquirí herramientas, tolerancia, bueno, tantas cosas. Pero vos dijiste algo muy interesante y en nuestro contexto es importante decirlo. A veces nosotros pensamos que solo con una oración se soluciona un problema, ¿no? Y esto es importante entender, que el que sana a una persona es Jesucristo y Él usa el medio que Él quiere. Pero yo he visto a lo largo de todo este tiempo que he trabajado con esta problemática, es que la intervención espiritual nunca está sola. Me gusta Spurgeon cuando dice que Jesús era el predicador con un pan bajo el brazo. Interesante el concepto. Es decir, no solo Jesús sanaba al enfermo y además predicaba, sino que Jesús también tenía un pan bajo el brazo, es decir, daba de comer además de predicar. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando una persona está pasando por una situación, realmente orar, realmente interceder, realmente predicarle a Jesucristo, realmente tener esa seguridad de que la persona realmente es convertida, que ha sido sanada, liberada de todos sus demonios, pero también tiene que tener amigos, porque con eso solo no alcanza, como tampoco alcanza con una medicación o con la atención de un psicólogo o con amigos tenerlo. Es decir, necesita todo, necesita encontrar su vocación y desarrollarla, necesita tener amigos, estudiar, salir de los ciclos de pobreza, y necesita orar, buscar de Dios. Es todo eso. Y es tan interesante, porque si no el Señor, si no hubiera hecho solo seres espirituales y demás, ¿para qué hizo este cuerpo? ¿No? Es decir, directamente hacernos espiritual y ya está. Y entonces atravesamos, ¿no?, la virtualidad y hacemos todo esto, ¿no? Sí, pero el Señor quiso que seamos de esta manera. Por eso es tan complejo. Y por eso no podemos traer soluciones simples. Y decir, bueno, no, que vaya el psicólogo, ¿no? O no, que tome la pastillita. O en este caso sería, para que le oro y listo, ¿no? Es decir, no es esto, ¿no? Es todo mucho más complejo, más abarcativo, y por eso requiere de estudiar, de poder tener espacios de hacer un equipo para una persona. Vos decís, Amílcar, ¿esto es así? Sí, es así, para una persona. Porque el samaritano, ¿para quién estuvo? ¿Para miles? No, para uno. Entonces nosotros tenemos que volver a ese, ¿no? a ese uno que está necesitado, y poder prestarle toda la atención que necesita para sacarlo de esto. Y te puedo asegurar que cuando uno hace esto, logra resultados muy, muy eficientes. Sí, y ahí, bueno, para padres o familiares que nos estén viendo y escuchando, sepan que en la iglesia trabajamos de esta manera, ¿no? Como decía Amílcar, de forma interdisciplinaria, entendiendo cualquier problemática. Ahora estamos hablando del suicidio, pero pueden ser drogas, trastornos de alimentación, cualquier tipo de problema que aqueje a adolescentes, jóvenes y a cualquier persona. Es un problema espiritual, psíquico, físico, y pedir ayuda. Tenemos ahí un plantel tremendo, de lujo, de consejeros, pastores, aún con terapeutas profesionales para ayudar en esta temática, ¿no? Papá, mamá, si vos ves que, no sé, tu hija o tu hijo se están cortando o están atravesando un trastorno de la alimentación o han tenido un intento de suicidio o están viendo estas luces rojas, estas conductas parasuicidas que mencionaba Amílcar, no tengan vergüenza, no tengan temor de acercarse, de ir a un profesional cristiano preferentemente. Tenemos en nuestra congregación tantos psicólogos, psicólogas para ayudar en esto, y hemos visto, ¿sí?, cómo con esta ayuda terapéutica multidisciplinar y abordando la problemática desde diferentes ángulos, se puede salir, ¿sí? Hay esperanza, y bueno, esto, abordarlo
cuanto antes, ¿no? Ahí uno de los temas que mencionaba Amílcar, y ahí quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo afirmar, Amílcar, una y otra vez la identidad y el propósito, ¿no? A veces nos dicen, che, siempre hablan de lo mismo con los adolescentes, con los jóvenes, y que no hay nada más importante para hablar en esa etapa. Vos tenés a un chico o una chica que tienen claro quién es y a dónde va, y no te digo que ya está vacunado contra el suicidio o cuestiones así, pero ahí hay una personalidad sólida, hay una vida con propósito realmente, que nadie osaría interrumpir esa vida porque sabe que está en las manos del Señor, que hay un futuro bendito, que hay cosas extraordinarias de Dios por delante. Bueno, ¿cómo fortalecer eso, ¿no? Porque esos son los dos factores preventivos por excelencia, ¿no? Ayudar a nuestros hijos, a los jóvenes adolescentes, que sepan quiénes son y a dónde van, ¿no? El futuro maravilloso que tienen en el Señor. Diría muchas cosas, pero se me viene al corazón decir, esas abuelas, esas personas que han tenido influencia en mi vida para encontrar mi vocación, fueron personas sencillas, que en la cocina de mi casa o en una cocina de la iglesia, por así decirlo, o en algún lugar súper simple, conversaron, charlaron, y noté que eran personas que oraban por mí y que me decían cosas vinculadas a cosas que veían en lo espiritual, ¿no? Y creo que ser eso como padres, ser eso como abuelos, tíos o líderes o demás, estoy hablando de familia sanguínea o familia espiritual, ¿no? Yo creo que es tremendo cómo alguien adulto puede influenciar tan positivamente en un niño, en un adolescente, desde el lado de lo positivo, ¿no? Hay tantas cosas, imagínate, yo, si mis hijos son terremoto, dinamita y tsunami, yo era, no sé, una bomba atómica, volvía loco, me pasaba más tiempo en la campana que en el aula, ¿no? Es decir, pero encontrar ese respaldo, esa guía de personas más grandes que uno y saber de que están orando por mí. Lo segundo que podemos hacer es siempre apoyar cualquier idea alocada de un adolescente o un joven que viene y que dice, quiero, no sé, andar en skater con un cartel que diga Jesús, no sé qué. Y vos decís, skater, y que con un cartel, no, estás loco, pibe. No, al contrario, te compro el skate. Aquellos que no solo oren, sino que también inviertan en el otro. Inviertan consejo, pero también dinero. Es decir, yo como padre pienso, ¿qué mejor legado le puedo dejar a mis hijos que un día le diga, mirá, ¿qué querés estudiar? ¿Qué querés ser? ¿A qué te querés dedicar? Bueno, yo te quiero ayudar con este dinero, $1. Es $1, no importa la cantidad que sea, pero el hecho es lo de corazón, ¿no? Es decir, yo te quiero apoyar. Recuerdo mucho tiempo atrás cuando yo quería estudiar griego, Sebastián, quería estudiar griego. Bueno, ¿qué querés? Yo que se había leído a los reformadores, viste que leían en todos los idiomas así de lenguajes bíblicos, y que a partir de eso habían descubierto grandes verdades. Y yo quería estudiar griego, así que fui a mi vieja y le dije, vieja, quiero estudiar griego. Y mi vieja me dijo, yo te apoyo, te pago las clases, te conozco una docente que te puede enseñar. Y ahí está, ¿no? El apoyo, tan simple como eso. Hay casas donde se le dice, anda, pibe, ¿qué querés estudiar griego si ni sabe hablar español? ¿No? Ahí está. El poder apoyar, acompañar en todo sentido. Y diría a tu descripción tan interesante, ¿no? ¿Por qué siempre hablamos de lo mismo? Bueno, porque ¿cuántos adultos hay hoy que trabajan, que supuestamente están desarrollados, supuestamente están bien y han dejado su vocación de lado? Yo entiendo que ninguna persona va a ser totalmente feliz, al menos que camine y se esfuerce y esté dedicado a su vocación, sea cual sea. Y para terminar, un día me contaron esta historia, que la vocación es como una servilleta de papel, ¿no?
que, bueno, uno cuando va descubriendo su vocación es como ese primer fleje de la servilleta. Y cuando uno descubre, cuando uno recorre toda esa superficie, Dios le va ampliando. Es la misma servilleta, es el mismo propósito, pero Dios lo va ampliando. Y cuando uno recorre en ese nuevo fleje abierto todo ese lugar y va de alguna manera descifrando cada uno de los misterios, Dios vuelve a ampliar esa servilleta, ¿no? Y así hasta poder terminar nuestros días. En otra figura, la vocación sería como un gran rompecabezas. Y tengo que entender de que cada interés, cada gusto, cada habilidad o cada sueño forman parte de esa gran identidad, de esa gran vocación, y yo puedo ser alguien que ayude a un niño, un adolescente, un joven o también un adulto a encontrar la pieza que va en el lugar correcto. Y eso a mí me encanta, ¿no? No solo para mi vida, pienso yo como instrumento para bendecir a otro. Y esto como para, yo ya parezco el pastor Carlos, ¿no? Digo que voy a terminar y no termino. No, pará, que esto es interesante, ¿no? Digo, la vocación es un misterio, ¿no? Es un misterio. Y que aunque aparentemente yo no tenga éxito, aunque aparentemente cuando yo estoy caminando en mi propósito no tengo resultados económicos, siempre que yo esté en esa vocación, caminando en ese propósito, en esa asignación, va a aparecer todo lo que yo necesite y principalmente con o sin estas dos cosas que dije, voy a ser feliz. Y la felicidad hoy es sumamente necesaria, porque haría esta pregunta: ¿cuántos de nosotros somos felices? ¿No? Y creo que de esto, en definitiva, trata, ¿no? La cosa que estamos hablando. Y creo que a veces vamos tras cosas que no nos traen felicidad, porque no están asociados con nuestra identidad, y mucho menos con el para qué estoy aquí en la tierra. Muy bien, gracias Amílcar, se nos voló la hora, obviamente es un tema súper amplio, enorme, como bien decías, ameritaría unas cuantas clases, pero por lo menos queríamos sacarlo a la luz, ¿no? Como bien decías al principio, que no sea más la pandemia silenciosa, esa otra pandemia de la cual no se habla, que no sea más tampoco un tema tabú en la iglesia, y que estemos preparados, ¿no? Hasta que uno no normaliza ciertas conductas o ciertas problemáticas, es muy difícil poder abordarlas, que aquellos que están viendo alguna de estas luces, sea en sus hijos, o en algún ser querido, o en algún amigo, que puedan recurrir a esta gran hermandad de los sinvergüenzas, como siempre me gusta decir que es la iglesia, donde tenemos todos los recursos para la restauración, para la sanidad y para la prevención sobre todo, ¿no? Papis, por favor, abramos los ojos más que nunca en este tiempo. Dios tiene grandes propósitos, sueños para esta generación, pero el diablo también lo sabe. Y sin ponernos paranoicos y empezar a ver fantasmas por todos lados, la realidad es que Jesús dijo que el diablo vino a robar, matar y destruir, ¿no? Y por algo ahí todos los cañones, la mira telescópica del enemigo está puesta en los niños, en los adolescentes, con, bueno, tanta oscuridad y basura que el diablo quiere arrojar sobre esta generación, porque el enemigo sabe bien que Dios tiene propósitos gloriosos para estas nuevas generaciones, ¿no? Y como padres tenemos la responsabilidad y el privilegio de ayudar a nuestros hijos, encaminarlos en esos planes que Dios tiene para sus vidas. Así que, nada, abramos los ojos, estemos atentos a estas conductas y sepan que en la iglesia tenemos todos estos recursos terapéuticos maravillosos, de los cuales pueden valerse. Así que bueno, Amílcar, gracias de nuevo, abrazo enorme ahí a toda la familia, a todo el equipo pastoral tan querido, tan amado de la iglesia Tierra de Avivamiento ahí en Devoto, los queremos mucho. Y bueno, ya te invitaremos a hablar de alguno de los otros temas, de Enredados, redes,
creo que tenés algo de la generación pandemial. Yo me quedé con los millennials. Te quedaste con los millennials, no, ya está, ahora son los pandemials. Sí, claro, acá lo tengo, mira, justo el libro, Enredados, que yo escribí en el 2017, le hice una reedición porque entendí, acá está, mira, edición pandemias. Entiendo que esta pandemia nos ha afectado mucho en muchos aspectos, profundizando características de la iGen y de alguna manera generando nuevas. Así que bueno, nada, es como una propuesta para discutir, no es sí o sí así tal cual, pero creo que hay ciertas alertas que nos tienen que llamar la atención y poder investigar, estudiar y demás. Así que ese es el libro nuevo que elimina el anterior ya está discontinuado y este es una reedición. Pero quería decir también, Seba, que estamos orando por Carlos y creemos en el poder de Dios, en su rehabilitación y que nos pone tan contentos de que él haya salido de esta situación y que esté en este proceso y que lo queremos mucho a él y a toda la familia y a todos ustedes. Así que quiero decirles que la iglesia de la ciudad, en mi familia y la iglesia a la cual pertenezco, estamos orando, intercediendo por él para que salga adelante y pronto, más pronto que tarde, lo podamos ver compartiendo de nuevo. Bueno, millones de gracias, Amílcar. Ahí, abrazo enorme y bueno, estarás la próxima hablando acerca de los pandemias. A full, abrazo. Bueno, abrazo grande a todos, Dios los bendiga y nos encontramos de nuevo el próximo jueves acá en la Escuela de Familia. Chau.